Escucha esto. Una bomba en Londres, un ex Navy SEAL que el gobierno gringo considera terrorista, y un tipo que ya se cargó a media lista de enemigos. Pero resulta que todavía le queda más gente por eliminar. Al parecer, esta lista nunca se acaba, como la cosecha de mujeres. Sí, amigos, James Reese volvió. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Bienvenidos de nuevo al canal donde comentamos las noticias del cine y las series antes que se enfríen, sin rodeos, sin relleno y con la dosis exacta de sarcasmo que se necesita. Y hoy tenemos una noticia que va a poner contentos a todos los que les gusta ver a Chris Pratt, como la canción Flaco, Cansado, Sin Ilusiones, Correr, Disparar y Sufrir en cámara lenta durante 8 episodios seguidos. Así que agárrate, porque vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre el regreso de la Terminal List, o como se llama aquí, la lista terminal. Después de casi 4 años de espera, sí, 4 años, lo que se tarda alguien en terminar una carrera universitaria, Prime Video por fin soltó el primer tráiler y unas imágenes de la segunda temporada de la lista terminal. Y para el que no la conoce, esta serie no es una más del montón de militar enojado busca venganza. Cuando se estrenó la serie en streaming, fue un exitazo tan grande que Prime Video hasta le sacó una precuela, The Terminal List Dark Wolf, con Taylor Kitsch y Chris Pratt retomando sus papeles de James Reese y Ben Edwards, que realmente estuvo buena, potable, y gracias a esta precuela no se me olvidaron los personajes, porque sí se tardaron demasiado en sacar la segunda temporada. O sea, estamos hablando de una franquicia que ya se ganó su lugar en el universo de acción militar, y ahora vuelve al plato fuerte. Bueno, eso espero. Pero aquí viene lo interesante. Esta temporada no es más de lo mismo. James Reese ya cerró su lista de venganza personal. Entonces, ¿qué rayos hace ahora con su vida? Te cuento. La nueva temporada va a adaptar Verdadero Creyente, True Believer, que es el segundo libro de la saga que escribió Jack Carr. Y ojo, esto no es cualquier escritor metiendo acción por meter. Jack Carr es un ex Navy SEAL de verdad, con 20 años de servicio, así que cuando describe tácticas militares, no está improvisando con lo que vio en una película. Ahora, la sinopsis del libro nos da una probadita jugosa de lo que se viene, y honestamente suena a thriller de Tom Clancy con esteroides. Explota una bomba en una feria navideña en Londres, cientos de víctimas. La economía del país se va directo al drenaje, y resulta que eso es solo el aperitivo, porque empieza una cadena de ataques coordinados contra todo Occidente. Y aquí está el giro. El único que puede detener todo esto es, agárrense, el terrorista más buscado de Estados Unidos. Sí, escucharon bien, el héroe de la historia es oficialmente un fugitivo para su propio gobierno. James Reese termina siendo la única conexión con un misterioso excomando que tiene la información que la CIA necesita desesperadamente. Entonces el gobierno hace lo que mejor sabe hacer: un trato incómodo. Reese se convierte en herramienta, a regañadientes, porque este vato no confía ni en su sombra, para cazar líderes terroristas por el mundo, mientras destapa una conspiración geopolítica con un oficial traidor de la CIA metido hasta el cuello, como siempre. O sea, menos vengo por los que mataron a mi familia y más geopolítica, traición y una bomba que puede tumbar economías enteras. Nivel de estrés máximo. Y me suena bastante bien. Ahora, para los que quieren hacerse los expertos frente a sus amigos en la próxima maratón de la serie, aquí les dejo la cronología completa de los libros de James Reese, porque Jack Carr no se anda con juegos. Ya lleva 7 novelas publicadas y la octava sale el próximo año. La lista terminal, 2018. La que están adaptando ahora, en esta segunda temporada, del libro Verdadero Creyente, 2019. Y después seguirían los libros Hijo Salvaje, 2020, La Mano del Diablo, 2021, En la Sangre, 2022, Solo los Muertos, 2023, Luto por el Cielo Rojo, 2024, y Estado de Exilio, 2027, que todavía no sale. Y por si eso fuera poco, Carr también escribió una precuela llamada Cry Havoc, centrada en el papá de James Reese. O sea, aquí hay material para adaptar series hasta el 2035 fácilmente. Este vato no para de escribir, y Prime Video tiene combustible para rato. Pero lo que de verdad hace única a esta serie no son solo los libros, es algo que casi ningún show de acción se toma en serio.
Te explico. Algo que The Terminal List repite desde la primera temporada y que se mantiene ahora es la obsesión por la autenticidad militar, y eso me encanta. Los productores ejecutivos son Jared Shaw, ex Navy SEAL, y Max Adams, ex Ranger del Ejército. Ellos supervisan que toda la acción se sienta real y no como una fantasía de videojuego. Y no están solos. La serie tiene un ejército, literal, de veteranos militares trabajando como guionistas, actores, asesores técnicos y hasta directores. Un ejemplo, Ray Mendoza, ex Navy SEAL y director de la aclamadísima película Warfare, también está metido en el proyecto. Eso explica por qué esta serie no se siente como acción genérica número 4738 del catálogo de Amazon. Hay un compromiso real de mostrar la mentalidad, la camaradería y la complejidad moral de las operaciones especiales sin caer en el cliché fácil de soldado musculoso que nunca falla un tiro. Y en cuanto al elenco, Chris Pratt regresa, obvio, como James Reese, Tom Hopper, Constance Wu, Tarn Salim, Luke Hemsworth, sí, hermano de Chris Hemsworth, sí, la familia entera está tomando Hollywood, Gabriel Luna, Costa Ronin, Olga Kurilenko, Yul Vázquez, Martin Sensmeyer, Arnold Vosloo, Jeremy Bobb y Shiraz Tarsafi. Con un elenco así de grande y una trama que involucra bombas, traición dentro de la CIA y ataques a nivel mundial, esta temporada pinta para ser más grande, más intensa y más peligrosa que la primera. Y ya casi les digo cuándo la vamos a poder ver completa. La segunda temporada de La Lista Terminal se estrena en Prime Video el 21 de octubre, así que ya saben, aparten la fecha, avisen a su grupo de amigos gamers militares de sillón del Call of Duty o Battlefield y prepárense para otra dosis de acción con la conciencia tranquila de que, al menos, alguien en la producción sabe cómo se agarra un rifle de verdad. Garantizado. ¿Qué opinan? ¿Están emocionados con la segunda temporada de La Lista Terminal? ¿Le tienen fe a esta franquicia? Déjamelo saber en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros o a través del Super Gracias. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Y de paso, suscríbete al nuevo canal de Renerdo Noticias de Tecnología e IA. Gracias, nos vemos en el próximo video. No me hagas repetírtelo. No te metas en mi lista.